Bueno, cuando uno se prepara para dejar su país, uno mira la maleta y uno mira la casa, ¿cierto? Y uno tiene que preguntarse y decidir, bueno, qué cabe y qué no cabe. Y al final uno termina metiendo en la maleta cosas que no son prácticas, cosas que pesan mucho, pero que no se pueden dejar. La foto de los abuelos, la cobija de la infancia, la receta escrita a mano de cómo se hacen los frijoles que a uno le encantan. El asunto cuando estamos empacando no es un asunto de espacio, es un asunto de lo que uno ama. Y Agustín, un pastor del norte de África, hace 1600 años más o menos, escribió: no me preguntes qué hace una persona, pregúntame qué ama. Porque lo que una persona ama define quién es, qué lleva consigo y qué deja atrás. Así que esta pregunta de qué es lo que amas nos ubica en el tema del día de hoy, que es caminar en amor. ¿Cierto? Hemos venido hablando sobre que somos hijos de Dios y que el Señor nos llama a vivir a la luz de esa identidad, y por eso hablamos de caminar en unidad, de caminar en madurez, de caminar en santidad, y hoy vamos a hablar de caminar en amor. Entonces, para entrar en este texto, quisiera que respondamos 3 preguntas. ¿De dónde nace el amor en la vida cristiana? La primera pregunta. ¿Cómo saber de qué está enamorado nuestro corazón? La segunda pregunta. ¿Y por qué urge tanto caminar en amor? Así que vamos a mirar la primera pregunta. ¿De dónde nace el amor en la vida del cristiano? Y Efesios 5:1 comienza con un por tanto. Dice, por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. Pablo no está diciendo, imitan a Dios para llegar a ser hijos. Pablo está diciendo, imiten a Dios porque ya son hijos amados. Y aquí está la diferencia entre la religión y el evangelio. Porque la religión nos dice, pórtate bien, y si te portas bien, entonces a través de tus buenas obras, tú vas construyendo tu propia escalera para que llegues a Dios. Mientras que lo que el evangelio nos dice es, Dios nos ha amado en Cristo. Y como resultado de ese amor, ahora nosotros vivimos como hijos de Dios. Pablo nos llama, es interesante, hijos amados. Y en Efesios capítulo 1, versículo 6, Pablo dice que nosotros fuimos hechos aceptos en el amado, es decir, en Cristo. Efesios comienza diciéndonos que Cristo es el amado del Padre, pero ahora que nosotros estamos unidos a Cristo, entonces nosotros somos amados, somos vistos por el Padre a través del Hijo, y por lo tanto el mismo amor que tiene el Padre por el Hijo es el amor que ahora el Padre tiene hacia nosotros como sus hijos amados. Esto es una cosa muy revolucionaria, que necesita uno que el Espíritu Santo haga clic en el corazón de uno para poder entender, porque si no, no podríamos captar la dimensión del privilegio de lo que Pablo está diciendo aquí. Efesios comienza diciendo que Dios tiene un hijo amado, pero que ahora en su hijo amado nosotros compartimos en el amor que el Padre tiene por el Hijo. Somos hijos amados del Padre. Por eso el amor del cristiano no nace de la fuerza de voluntad, no nace de nuestra capacidad para ser buenas personas, nace del hecho de que hemos vivido una experiencia del amor de Dios. Y fíjense aquí que Pablo no dice imiten a Dios a secas, porque si él dice imiten a Dios, cada uno de nosotros construye en su mente su propia imagen de Dios. Así como los griegos y los romanos tendríamos nuestro propio panteón, ¿cierto? Entonces nosotros construiríamos nuestra propia imagen de Dios. Pero en el versículo 2 Pablo explica, es que cuando queremos entender cómo es que Dios ama, tenemos que mirar a Cristo. Miren a Cristo. Si quieren saber cómo se imita al Padre, imiten a Cristo. ¿Y cómo amó Cristo? Dice que se entregó. O sea, la marca del amor es el sacrificio. Cristo se entregó como una ofrenda fragante para Dios. Esto nos recuerda a nosotros cuando Noé sale del arca después del diluvio.
ofrece sacrificios y dice que ese sacrificio fue un aroma agradable delante de Dios. Luego se nos habla de que en el tabernáculo, en el Éxodo y Levítico, cada vez que se ofrecía un sacrificio, esto subía como un aroma agradable a Dios. Ya nosotros por eso aquí no ofrecemos sacrificios, porque Cristo en la cruz ofreció el sacrificio en mayúscula que fue agradable al Padre. Pero nosotros ahora que somos hijos de Dios, estamos llamados a imitar al Hijo, amando a los demás como un sacrificio agradable a Dios. Por eso cuando uno tiene una situación con otra persona, uno normalmente entra en el asunto de, pero bueno, se lo merece, no se lo merece, me van a ver como débil o no débil, si yo tomo la iniciativa o no tomo la iniciativa, esto y lo otro, y nos olvidamos que no tiene que ver con la persona con la que tenemos la situación, tiene que ver con el Padre de quien nosotros somos hijos. Es que estamos llamados a imitar a Dios, al Padre que nos ha amado en medio de todas nuestras relaciones. Y en medio de ese amor sacrificial, en medio de ese perdón, en medio de la restauración, ese acto de obediencia sube como un aroma agradable delante del Señor. Así que de eso se trata. Vivir como hijos amados del Padre. Ahora es muy interesante porque pensando y avanzando en el texto, ¿cómo saber de qué está enamorado nuestro corazón? Es importante esta pregunta y la forma en la que está encapsulado enamorado nuestro corazón. Porque normalmente cuando nosotros hablamos de que alguien está enamorado, ¿cierto? Sobre todo los padres dicen mucho es, ya lo perdí. Tiene una cara, está enamorado, está llevado, no piensa, no razona, empeñó la cabeza, ¿cierto? No la está usando. Solo cuando estamos hablando de que alguien está enamorado, estamos hablando de que alguien se encuentra en un estado en el que de pronto no ha decidido estar, sino que se encuentra en ese estado y ese estado lo tiene atrapado y enganchado por dentro. Es como cuando uno dice, él está enfermo. Nadie quiere estar enfermo, pero te encuentras afectado e impactado por ese estado en el que te encuentras. O alguien está enojado. Me dijeron algo, se me subió la sangre a la cabeza y me encuentro en un estado que no he decidido estar, pero que estoy. Entonces, enamorado nos lleva precisamente a esta realidad de que siempre nuestro corazón va a estar agarrado por algo y va a estar anclado a algo. En otras palabras, el corazón siempre está habitado por un amor que lo gobierna. El corazón siempre va a estar habitado, siempre va a estar enamorado. En otras palabras, el corazón siempre va a estar habitado por algún amor que lo gobierna. Y lo interesante es que si no es el amor del Padre, entonces vamos a estar enamorados y bajo el control de otra cosa. Por eso Juan nos dice, no amen al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, son amores mutuamente excluyentes. El corazón no puede vivir en dos casas al mismo tiempo. Vive en la casa del Padre o vive en otra casa, pero no podemos vivir en la casa de la avaricia y en la casa del Padre, que es para donde vamos a ir ahorita. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y entonces por eso vamos a mirar precisamente estos espejos que nos ayudan a darnos cuenta en qué casa está viviendo nuestro corazón. Miren lo que menciona aquí en el versículo 3. Habla de la inmoralidad sexual, habla de la impureza y habla de la avaricia. Luego en el versículo 5 las vuelve a nombrar, pero menciona precisamente que la avaricia es idolatría. Entonces, ¿por qué estas tres cosas? ¿Cierto? ¿Por qué estas tres cosas? Y cuando analizamos las tres cosas tienen algo en común. Estas tres cosas es el corazón humano buscando en otro lugar algo que solo el Padre le puede dar. O sea, nosotros buscamos en estas cosas cuando le estamos diciendo al Padre, mira, no confío en que tú seas suficiente.
En otras palabras, aunque en la mente sabemos que Dios es Dios, que Dios es todopoderoso, que en Él tenemos lo que necesitamos, nuestro corazón sigue aferrado a las cosas terrenales de este mundo y de alguna manera estamos buscando en el mundo las cosas que solo el Padre nos puede a nosotros entregar. Menciona, por ejemplo, la inmoralidad sexual, que es el corazón buscando intimidad fuera del pacto que Dios diseñó. Y aquí nosotros entendemos que el ser humano fue hecho para la intimidad. Y entonces esa inmoralidad sexual aparece cuando buscamos esa intimidad por fuera del camino que el Padre nos ha dado. Por eso la sociedad en la que nosotros vivimos vive en medio de relaciones que existen con contenido emocional, con contenido sexual, que ocupan nuestro tiempo, que ocupan nuestra energía, que ocupan nuestro corazón, pero que no hemos puesto en orden delante del Señor. No le tenemos nombre, no hay matrimonio, no hay entrega pública, no hay sacrificio mutuo prometido delante de la comunidad. El modelo que nosotros vemos del amor que Jesús nos está mostrando, Cristo no nos amó a nosotros en secreto. Cristo no nos amó sin nombre, no nos amó sin compromiso. Cristo nos amó en medio de una plaza pública, se entregó por nosotros. Y por eso, así como de público fue el amor del Señor por nosotros, el Señor nos llama a reflejar eso en nuestras relaciones. Que nuestro corazón debe estar dado a la persona con la que hemos compartido nuestra vida y que ese amor y esa entrega debe ser pública. Todo el mundo debe saber que yo soy un hombre comprometido. Cuando pensamos nosotros en la segunda casa, tenemos la casa de la impureza, que es el corazón buscando deleite también en lo que no es el Padre. Y cuando uno piensa en esta palabra impureza, nosotros volvemos otra vez a lo sexual. O sea, pensamos, inmoralidad sexual, impureza, siempre asociamos la impureza con de pronto la inmoralidad sexual. Pero la impureza es todo aquello que divide los afectos del corazón y no le permiten a la persona vivir conforme a la voluntad de Dios. La impureza es todo lo que aparta, lo que divide los afectos del corazón y lo aparta de la pureza de mirar a Dios con un corazón puro. Y es interesante que esta impureza entra a nosotros a través de ¿qué? De los sentidos. De los ojos, de los oídos y también de nuestra imaginación. Por ejemplo, a través de los ojos, el contenido en el teléfono. Y el contenido en el teléfono no es solo pornografía. ¿Cierto? El contenido en el teléfono también están las telenovelas que romantizan relaciones imposibles. ¿Cierto? Ay, es que yo pensé que mi vida iba a ser como la de Mariana del Barrio. Y entonces que me iban a llevar a pasear a Europa y una cantidad de reels y de bobadas y de tonterías. Y entonces, como esa no es la vida que yo llevo, entra ese contenido a mi vida, a mi corazón, para ponerme a mí a tener un corazón dividido. Esa es la impureza, porque ¿saben qué es la impureza, cierto? Cuando hay algo que es contaminado. O sea, cuando hay algo que es diluido, que la pureza de la esencia de eso es diluida. Y nosotros somos hijos. Y nuestro Padre es suficiente. Pero lo que hacen estas cosas es introducir en nuestro corazón dudas, sospechas, para que nuestro corazón se divida y nosotros entonces no seamos de la calidad y la cualidad que deberíamos ser en nuestro carácter. ¿Sí me están siguiendo con el tema de la impureza? Entonces tenemos nosotros los videos, por ejemplo, de TikTok, que nos llevan a la comparación y a la envidia constante. El Instagram con vidas idealizadas que nos dejan un poco más insatisfechos cada noche con la vida real que Dios nos ha entregado. No agradecemos el techo, no agradecemos la comida, no agradecemos que no estamos huyendo con nuestros hijos a ver a dónde los vamos a acostar, cuando esa es la realidad de mucha gente en medio de la guerra.
sino que como andamos con que bombardeados, no tengo la vida que debería tener, no tengo la vida que merezco tener, no, ya vamos a ir a la gratitud, que es el antídoto a todas estas cosas. Entonces, estamos constantemente bombardeados a través de los ojos. Pero también por los oídos entra la curiosidad por la vida ajena y a veces el placer escondido de saber y de deleitarme en que al otro le está yendo mal. Porque todos tenemos aquí corazones que son cosas serias, que necesitan que el Señor los restaure. Y a veces hay cosas que escuchamos que nos alegran, que deberían ponernos a llorar y nos alegran. Pero también está la imaginación, que se nutre de fantasías que a veces no necesitan pantallas ni conversación, solo el silencio de la noche y una mente desocupada, y ahí está la imaginación. Y en medio de esa imaginación hay fantasías de venganza, de éxito, de escape, de relaciones. Y el corazón se va enamorando de un mundo que no existe, en lugar de deleitarse en el Padre que sí existe y en las bendiciones que tiene frente a Él, que sí existen. Y la tercera casa es la casa de la avaricia, que es el corazón buscando seguridad en lo que no es el Padre. Y Pablo en el versículo 5 llama esto idolatría. Y lo que pasa con el dinero, con la avaricia, es que es muy interesante porque Jesús también dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Y por qué es tan frontal el asunto con las riquezas? Porque las riquezas, tener billete, tener plata, tener pasta, ¿en qué idioma se lo digo? Nos da a nosotros la extraña sensación de seguridad y nos lleva a pensar que nosotros podemos resolver nuestras situaciones y que no necesitamos a Dios. Por eso mucha gente llega a los pies del Señor, es en una quiebra donde se nos ha mojado todo el billete, toda la pasta, y nos hemos dado cuenta que el único en el cual podemos tener nuestra esperanza es en el Señor. Pero el dinero tiene esa extraña manera de darle paz a nuestro corazón, y tiene esa extraña manera de ser como el agua salada, que uno tiene una sed, pero ¿qué hace? Uno toma agua salada y no le calma la sed, le da más sed, y le da más sed, y le da más sed, y le da más sed, porque nuestro corazón, como dijo Agustín, solo encuentra descanso cuando descansa en Dios. Pero nosotros intentamos calmar esa sed que está dentro de nosotros a través de muchas cosas, y entre esas cosas está la avaricia. El nunca tener contentamiento, el no decir, mira, tengo sustento y abrigo, tengo para esto y para esto. Dios ha sido bueno, voy a agradecerle al Señor porque Él ha sido bueno conmigo. No, la avaricia dice, nunca tiene suficiente, no, hay que armar el siguiente viaje, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Mantiene el alma agobiada porque el alma no haya contentamiento en las bendiciones que Dios ya le ha dado. Ese es el problema con la avaricia. Y entonces menciona Pablo aquí, creo que citando a Jesús, ¿y cómo sé yo en qué casa ando? ¿Cómo sé yo cómo está mi corazón dividido? Dice, préstale atención a lo que hablas. ¿De qué hablas todo el día? Jesús dijo de la abundancia del corazón, dijo que Pablo está citando a Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué hablas todo el día? Si hablas de plata todo el día, tu corazón está conquistado por la avaricia. Si lo que nosotros deseamos es ver cierto contenido y es lo que para donde nos tira el corazón, entonces necesitamos escuchar de qué estamos nosotros hablando constantemente. El habla cotidiano es el corazón hablando. Y por eso Pablo aquí menciona esas cosas que salen del corazón como palabras indecentes, conversaciones necias y chistes groseros. Y el antídoto a todo esto es la acción de gracias.
Solo una cosa es el antídoto a toda esta situación y es la acción de gracias. Quien ama al Padre habla con gratitud, no porque su vida sea fácil, sino porque ha visto a Dios cogerlo de la mano, abrir caminos, abrir oportunidades, poner su favor y su gracia. Y sabemos que eso no es porque nosotros seamos lo último en Guaracha, sino porque Dios ha sido misericordioso. En otras palabras, hemos llegado a este país y Dios ha sido nuestro Padre. Nos ha tomado de la mano y nos ha acompañado. 20, 30, 2 meses, 5 años, 1 año, el Señor nos ha tomado de la mano y nos ha mostrado que no andamos huérfanos, sino que Él es nuestro Padre. Por eso lo que hay en el corazón de un hijo es gratitud. Pero cuando nosotros pensamos que nos lo merecemos todo y no entendemos que el regalo mayor ya lo tenemos, es a Cristo Jesús nuestro Señor, entregado por nosotros para que hoy tengamos una relación con Dios. Cuando yo no entiendo que ese es el mayor regalo, la mayor bendición, yo voy a vivir inconforme con todo lo que tengo. Me pueden servir el cielo mismo en un plato y nunca va a ser suficiente. Porque es que el corazón del ser humano fue creado para que solo su Creador lo pueda saciar. Aquí con este tema del uso de nuestra boca, Pablo no está intentando ser aguafiestas, no está diciendo que no nos podemos reír, no está diciendo que no podemos bromear. Lo que él está diciendo es que nuestras mesas, nuestros chats de WhatsApp, nuestras conversaciones en el carro, camino al trabajo, tienen que ser lugares donde se escuche la gratitud. Y no la voz del cínico que vive amargado e inconforme, porque siente que la vida le debe. Yo esta semana hice ese ejercicio conmigo y me encontré impureza. Cosas, ustedes algunos saben por lo que yo lucho con el tema de mi tiempo, la bendición de los niños en mi vida. Y me puse en el ejercicio, bueno, si yo pudiese grabarme y escucharme, ¿qué es lo que...? Y agradecido con muchas cosas, pero mucha queja por mis hijos. Ay, es que si no los tuviéramos, es que si no esto, no es que si no esto, no es que lo otro, no es que... Me encontré que hay un tema aquí con la segunda casa. Y tuve que venir en arrepentimiento al Señor, pero yo les decía que mi oración es que el Señor nos permita a todos nosotros entender en esta mañana dónde está nuestro corazón para que podamos caminar en amor, que es lo que el Señor desea. Y entonces, entendiendo las batallas de nuestro corazón, poder poner y alinear nuestra voluntad y nuestros deseos, que muchas veces son pecaminosos, alineados al propósito de Dios para nosotros. Entonces yo, Señor, no, ¿qué me pasa? No, Señor, o sea, tú has sido bueno en abrir el vientre de mi esposa, darnos 2 hijos, tú has sido bueno, tú has sido bueno, tú has sido bueno. Y la tercera pregunta es, ¿por qué urge tanto caminar en amor? Y aquí entramos en aguas, es el último punto, así que tranquilos, pero entramos en aguas espinosas aquí porque Pablo ha venido hablándonos a nosotros de que la mente es importante. Nos ha venido hablando de que lo que creemos, lo que sabemos, las verdades que aceptamos son importantes. El problema es que dice la palabra que aún los demonios creen y tiemblan. O sea, usted estar allí sentado y en su mente decir, sí, yo creo que Jesucristo es Dios, que murió por mí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no estamos amando al Padre, estamos viviendo igual que los demonios. Los demonios creen y tiemblan, pero no aman a Dios. La segunda es la conducta. Uno puede hacer todo externamente correctamente. No voy a mirar esto, no voy a hacer esto, tengo que leer la Biblia, o sea, religiosamente. Y si no hay amor, estamos viviendo un legalismo.
Por eso hay personas que dicen, no, es que yo sí estoy buscando, yo sí estoy haciendo, pero lo dicen es como con una amargura, no con un deleite de estoy pasando tiempo con Dios, sino estoy cumpliéndole a Dios. ¿Cierto? Y entonces la tercera es el corazón. Y la invitación que nos está haciendo Pablo a través de este texto es que podemos tener la mente en orden, la conducta en orden, pero si el corazón no está en orden, podemos creer lo correcto, hacer lo correcto y al mismo tiempo amar lo incorrecto. John Wesley mencionó algo, él dijo, alguien puede ser ortodoxo, es decir, entender lo que la Biblia enseña en cada punto. Puede pensar correctamente sobre la encarnación de nuestro Señor, sobre la bendita Trinidad, sobre toda otra doctrina contenida en los oráculos de Dios, o sea, en la palabra de Dios, y aún así es posible que no tenga ninguna relación con Dios. Puede ser casi tan ortodoxo como el diablo y aún así ser tan extraño como el diablo a la religión del corazón. O sea, no se trata de venir, chulear, para sentirnos que, ay, Dios ha sido tan bueno en la semana, tengo que venir a buscarlo el domingo, por lo menos. ¿Cierto? O sea, como por cumplir. Dice, si así pensamos, podemos tener ideas correctas sobre Dios en nuestra mente, pero no tenemos una relación con Dios. Pero el segundo problema es que podemos tener una obediencia externa sin rendir el corazón. Y aquí quiero que citemos a Jesús, no a Jesús, sino a Jesús el Cristo. Y su diálogo con dos hombres en el Evangelio de Marcos. El primer hombre lo hemos escuchado mucho, es el joven rico. En Marcos 10 dice, un hombre joven viene corriendo a Jesús, es lo que hoy llamaríamos un buen partido. Es lo que llamaríamos un buen partido. Es sincero, es responsable, es un buen muchacho, es 20 de 10. Le lleva comida a la suegra. Y le hace la pregunta más importante a Jesús, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y ojo esa frase heredar, porque con eso vamos a terminar en Efesios. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le recita los 10 mandamientos. No mates, no adulteres, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven responde con honestidad, ah, maestro, yo todo eso lo he guardado desde la juventud. Así que vamos bien. Vamos bien. Pero hay algo muy interesante aquí, que miren lo que dice Marcos. Dice, Jesús mirándolo, lo amó. Jesús mirándolo lo amó y desde ese amor, no desde el juicio, que a veces pensamos que cuando Dios nos confronta con ese adulterio de nuestro corazón, estamos pensando que es que Dios lo está haciendo porque me quiere humillar y no desde el juicio, dice que lo amó. Es el amor que ve al otro ir en bajada, ir en picada y dice, porque te amo, no puedo estar tranquilo viéndote bajar en picada. Y entonces como Jesús lo amó, entonces le dice a él, bueno, entonces si es así, ve, véndelo todo, dáselo a los pobres y sígueme. Y el texto entonces dice que el hombre se fue muy triste porque tenía muchas posesiones, porque él vivía en la casa de la avaricia. Jesús lo amó y como lo amó, expuso lo que tenía atrapado en su corazón. Qué belleza, ¿no? Que a veces a mí la gente me dice, pastora, ¿usted fue que le contaron mi vida? Que el domingo me dio garrote. Yo le digo, no. Jesús te amó lo suficiente para que la palabra llegara a tu corazón o a tu mente, te inquietara y está metiendo el dedo en la llaga del corazón porque quiere sanar y restaurar nuestro corazón de todos esos ídolos falsos a los cuales estamos dando tiempo, energía y que no son el Salvador de nuestras vidas. Jesús nos amó y por eso nos confronta. Pero vamos a ver el segundo hombre.
que es un escriba. También otro buen partido en este caso es un escriba, es alguien que ha pasado toda su vida estudiando las escrituras. Y varios de los escribas en los evangelios siempre están como tirándole cascaritas a Jesús para ver si Jesús cae. Pero este viene con buena intención. Le atrae lo que ve en el ministerio de Jesús, su enseñanza, sus milagros. Y entonces le hace una pregunta. Le pregunta, maestro, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más grande? En otras palabras, le está preguntando, ¿cuál es el corazón de los 10 mandamientos? Y Jesús le responde y le dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. ¿Quieres entender en qué consiste la ley? En caminar en amor, que es lo que estamos viendo en el texto. ¿En qué consiste el evangelio? En caminar en amor. En eso consiste el evangelio. En entender que somos amados y en vivir en amor. En eso consiste el evangelio. En eso consiste la ley. Para eso fue dada la ley. Para que el corazón se reordene y entonces pueda amar a Dios y amar al prójimo. Ese es el punto de habernos dado la ley. Es lo que dijo Jesús. Y entonces el escriba le dice, ¿has dicho la verdad? Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús le responde a él algo y le dice, ya que has entendido que el corazón de todo es lo que la persona ama, no estás tan lejos del reino. Porque el reino de Dios, lo primero que hace es reorientar los afectos de nuestro corazón. Y cuando un corazón empieza a entender que el centro de todo es amar a Dios y amar al prójimo, ese corazón se está acercando al reino de Dios. Y cuando un corazón tiene a Dios en el centro, como el centro de su vida, entonces en ese corazón el reino de Dios ha llegado. Y uno dice, pero eso me suena como egoísta. Porque lo ideal es que yo pueda amar a mi esposa y tenerla en el centro, o a mis hijos, o al dinero, o a mi empresa. No. Es que a menos que Dios esté en el centro, todo lo que tú pongas en el centro lo vas a destruir y te va a destruir. La única manera de nosotros poder amar al otro y lo otro sanamente es cuando Dios está en el centro. De lo contrario, son amores tóxicos, son amores enfermizos, son amores que tienen un apego que carecen de objetividad. Pero cuando Dios está en el centro, entonces el reino de Dios ha llegado. Y nosotros podemos entonces de esa manera conectar, amar y servir como Dios quiere que lo hagamos. Y por eso la exhortación de Efesios 5:5 es que ningún inmoral, impuro, ni avaro tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Noten ustedes aquí herencia. ¿Cómo hago yo para heredar la vida eterna? Bueno, la vida eterna es la herencia que tenemos del reino de Dios. Y esa herencia la podemos entender, abrazar, disfrutar cuando entendemos que somos hijos, amados del Padre y no huérfanos, que estamos buscando aprobación, intimidad, deleite y seguridad fuera del Padre. Y así por eso llegamos al versículo 6. Nadie los engañe con palabras vanas, con ideologías baratas, con que haciendo trading en una semana te vas a enriquecer. O sea, nadie los engañe con todo el sistema que este mundo ha montado con el propósito de mantener nuestras mentes en otro lado y no en el reino de Dios. Mantener nuestras mentes en las añadiduras de la vida. ¿Qué dijo Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Yo no estoy hablando de que no debamos ser diligentes, pero no es en esas cosas en las que tiene que estar anclado nuestro corazón. Miren cómo termina el versículo 6. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El texto comienza con hijos amados y termina con hijos de desobediencia. Y los hijos amados aman a Dios, aman a su prójimo. Los hijos de desobediencia tienen una relación intelectual con Dios, tienen de pronto obediencia externa, pero en lo más profundo no aman a Dios, aman al mundo y las cosas que están en el mundo. Y la razón
por la que el Señor nos ha mandado este mensaje a todos hoy es porque nos ama y quiere que demos nuestra lealtad y nuestra devoción a Él y a su reino, que es lo único eterno y lo único que trasciende. Por eso quisiera invitarlos esta semana a que pensemos en Jesús y la pregunta que le hace al joven rico. Una sola cosa le pregunta y es: ¿qué amas? Y esa pregunta la trasladamos hoy a nosotros: ¿qué amamos? Y quisiera invitarlos a hacer 3 cosas esta semana. La primera es abrir el teléfono esta semana. Eso no tengo que invitarlos, porque sé que es lo primero que van a agarrar cuando se levanten el teléfono. Y delante del Padre vamos a mirar lo que el algoritmo nos pone. Porque el algoritmo es experto en detectar las cosas que anclan el corazón. Si son aspiradoras porque usted le ama la limpieza, eso es un chiste. No, le vas a, como lo escucha o lo mira hablando de vacaciones y de escape y de esto, porque la felicidad mía está en salir de Londres. Le va a poner vacaciones en Bahamas, vacaciones en Grecia, vacaciones en no sé dónde, vacaciones en Irán. Ahí sí hay que hacerlo. Nadie quiere ir para Irán ahorita. Mira el algoritmo de tu Facebook y de tu Instagram para ver qué te dice el algoritmo sobre las cosas que ama tu corazón. Gracias a Dios por la inteligencia artificial que ya le hace a usted el trabajo de discernirle el corazón. De decir, esto es lo que tú amas, si son perfumes, si es gimnasio todo el día, sube y baja, sube y baja. Ahí nos está diciendo el algoritmo dónde está el corazón, si son en las fajas. No sé en qué anda usted searching. Pero el algoritmo, y yo no estoy diciendo que pasear o que ninguna de esas cosas son malas. Estoy diciendo que cuando usted pasa 1 hora y 2 horas mirando lo mismo, su corazón está anclado, su corazón está viviendo, está dividido. La otra cosa es si tal vez tenemos una relación en nuestras vidas que delante de Dios siempre está presente, pero lo olvidamos. No nos atreveríamos a nombrar. Se nos caería la cara de la vergüenza. Porque de pronto estamos por allí en conversaciones inapropiadas cuando tenemos una relación de compromiso con nuestro cónyuge. Y que esta semana, mirando el celular, nosotros podamos también quitar la inmoralidad de nuestro corazón, porque con eso no estamos amando a Dios, ni estamos amando a nuestra esposa. Y la tercera es que analicemos qué está saliendo de nuestra boca. Hagan el ejercicio de pensar en la semana qué es lo que yo más hablo, de qué es lo que yo más digo, de qué es lo que más me quejo. Y muy probablemente nuestras palabras nos van a ayudar a darnos cuenta dónde está nuestro corazón. Así que con este corto mensaje y con esta invitación del Señor, quiero que terminemos en oración. Quiero, hermanos, quiero orar por el sermón y quiero también que tengamos otra oración por 2 familias de la iglesia que necesitan que las levantemos en oración al Señor. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque tú, a pesar de mis imperfecciones
y de las batallas de mi propio corazón, Señor, tú me has permitido exponer tu consejo a mis hermanos. Señor, y mi oración es que así como esta semana yo me sentí mirado por ti y me sentí confrontado por ti, que a través de lo que hemos escuchado, Señor, tu mirada sea percibida por nuestro corazón, sea incomodada a nuestro corazón. Porque, como dice tu palabra, no nos podemos dejar engañar. No podemos decir que estamos en tu reino cuando no estamos en tu reino. Necesitamos, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones, todas estén integradas en tu reino. Señor, obviamente esto no es posible en nuestras propias fuerzas. Y por eso pedimos que sea tu Espíritu Santo, permitiéndonos vivir la vida, este caminar en amor, que solo tú puedes permitirnos llevar a cabo. Señor, en esta mañana yo te pido que tú, que conoces la condición del corazón de cada uno de nosotros, algunos con luchas, otros con tristezas, con amarguras, con frustraciones. Señor, que tú una vez más toques nuestro corazón y nos permitas entender el profundo amor que tú nos has dado al entregarte en la cruz por nosotros. Porque es desde ese entendimiento de que somos hijos amados que podemos entender que vivimos para amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Y esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos, agradecidos con el Señor por lo que Él ha estado haciendo en medio de la comunidad. También es un llamado a seguir orando, a orar por la vida de nuestro hermano Juan Carlos, por la vida de su familia, a quienes todos amamos mucho, y pedirle al Señor que en medio de este tiempo de salud nos permita mostrarles a ellos nuestro amor, nuestra compañía, y sobre todo puedan ellos experimentar la compañía del Señor, la fortaleza del Señor, el consuelo del Señor, que el Señor se glorifique en medio de la situación que ellos están pasando como familia. También queremos orar por Gerson, un sobrino de la hermana Jenny, primo de Sebas, que tuvo un accidente en España esta mañana, y para pedirle al Señor que también sea Él obrando en medio de todas estas situaciones. Con todo esto, creo que tenemos muchas cosas por las cuales ser agradecidos con el Señor, ¿no? Principalmente la esperanza de la vida eterna que tenemos en Él. En cualquier momento el Señor nos puede llamar, saliendo de aquí nos puede llamar a su presencia. Pero que saber y tener el gozo de saber de que nuestros pecados han sido perdonados, que Cristo es el Señor de nuestras vidas y que la muerte es el encuentro eterno con Él. Entonces vamos a orar. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi hermano Juan Carlos, la vida de su familia. Te pido, Señor, que ellos puedan conocer y experimentar que tú eres el Dios de toda consolación. Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, nosotros deseamos que nuestro hermano pueda seguir compartiendo con nosotros muchos más días. Pero Señor, nosotros somos humanos y somos criaturas y tú eres el creador y el dador de la vida. Y por eso, finalmente nuestra oración, Señor, es que tú hagas tu voluntad. Y que en medio de todas estas cosas, Señor, tú seas glorificado. Y que nosotros podamos experimentar esa realidad de tu presencia en medio de pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Que podamos experimentar como una realidad lo que dice el Salmo 23, que tu vara y tu cayado nos infunden aliento. No es que las circunstancias no sean reales, es que tu presencia está allí, infundiendo aliento. Señor, y quiero pedirte por Gerson, Señor, por su familia, la familia en España, la familia en Colombia. Y especialmente pedirte por él, para que tengas misericordia.
y Él pueda venir al conocimiento tuyo. Señor, te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.